Qué bendición, la iglesia está creciendo. Hagamos esto. Algunos de ustedes de repente se quieren comprometer. Hay sillas vacías. Algunos de ustedes pueden escoger alguna silla. Por ejemplo, alguien escoge esta silla de acá, que está vacía, y dedíquese a orar para que el Señor la llene. Entonces otro toma otra silla, entonces comiencen a orar para que el Señor llene todavía los pocos huequitos que todavía quedan. De esa manera la iglesia va a seguir creciendo. Vamos a orar para empezar el estudio de hoy. Te bendigo, Dios, por esta mañana. Te bendigo por tu palabra que nos hablará. Te bendigo porque estamos entrando ante tu presencia con la reverencia que merece tu nombre, para que tu palabra se derrame en nuestro corazón con autoridad del Espíritu Santo. Háblanos conforme a tu palabra y conforme a tu autoridad. Que no haya palabra de hombre, que sea palabra tuya, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Vámonos a Apocalipsis, a continuar el estudio de Apocalipsis que hemos estado desarrollando desde un tiempo esta parte. Y hoy día nos toca la iglesia de Tiatira. En el capítulo 2, del versículo 18 en adelante. Desde el 18 hasta el 29. La iglesia de Tiatira. Vamos a leerlo. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, amor, fe, servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hemos visto en las últimas semanas que las iglesias son atacadas de diferentes ángulos. Hemos visto iglesias que son atacadas por el enfriamiento espiritual. La vez anterior vimos cómo la iglesia podía ser atacada por falsas doctrinas. ¿Recuerdan? La cantidad de nuevas falsas doctrinas que están corriendo hoy en día. Esta iglesia, el problema de esta iglesia es que estaba siendo atacada por el libertinaje sexual. Ahora, interesante es que he visto a través de estos pocos años en el ministerio que el libertinaje sexual es una de las cosas que más destruyen en la vida. Había en Lima una iglesia llamada Agua Viva. Los que somos pastores, nosotros tenemos muy poco tiempo para visitar otras congregaciones, ¿verdad? Entonces estamos, especialmente cuando la iglesia tiene culto todas las semanas, entonces uno está todas las semanas en culto, no tienes tiempo para visitar otras iglesias. Pero allá por el año 1993, llegamos nosotros con mi esposa de Corea y todavía no estábamos integrados a ninguna iglesia y decidimos hacer unas visitas, recorrer algunas iglesias para ver cómo eran, qué diferente había. Llegamos a esta iglesia que se llamaba Agua Viva. Estaba en un cine, alquilaban un cine. Cuando llegamos, era una iglesia que tenía más o menos unas 400 personas, 500 personas, ¿no? No era mi gusto, o sea, no son las iglesias de mi tipo, no son las iglesias de mi modelo, porque había una hermana que mientras cantaban una canción muy conocida que dice Remolineando, ¿conocen esa canción? Remolineando, remolineando, ¿no? Esta hermana remolineaba con sus brazos y cada vez que remolineaba me tiraba una cachetada y me pisaba un tobillo, ¿no? Entonces, yo ya no sabía qué hacer con la hermana para alejarme y la hermana seguía remolineando a mi costado y yo ya tenía aterrado cada vez que decían remolineando, ya me tapaba, ¿no? Y bueno, estábamos en la iglesia, personalmente no me gustó mucho porque no sentí que realmente la palabra de Dios fuera algo profundo. Sentí que era una cosa muy superficial, pero en fin, no estamos para juzgar a las iglesias, cada iglesia tiene su forma y así quedó, ¿no? Lo que sí, estábamos con mi suegra y con mi esposa. Cuando salimos,
Yo escuché la prédica de ese pastor y cuando salimos le dije a mi esposa, en el año 93, le dije a mi esposa, es un monstruo. Ese hombre es falso. Por algún tipo de don que Dios ha puesto en mi corazón para reconocer. En ese instante salió mi suegra maravillada del culto, ¿no? ¡Ay, Carlos, qué bendición el culto! Me siento en el cielo, ¿no? Entonces yo callé mi boca humildemente. A partir de ahí, yo tenía este personaje muy a la distancia. Y mucha gente me criticaba, ¿no? Entonces los pastores que me conocían, yo decía, ten cuidado con este pastor, ten cuidado con este pastor. Y la gente me decía, no, que claro, como si la iglesia está creciendo, tú le tienes envidia. Porque no, como él está entrando y predicando y la iglesia está desarrollándose, entonces tú te sientes incómodo. Tengan cuidado con ese pastor, decía yo nada más, ¿no? Era una iglesia donde habían profetas, profetisas. A la hora del culto salían adelante mujeres donde profetizaban las cosas a la congregación, ¿no? Juan, ten cuidado que se te va a perder la billetera, ¿no? Siento que hay una hermana acá que tiene un problema, ¿no? Entonces ellas, estas profetisas, iban hablando y profetizando en la congregación les seguía lo que ellas profetizaban y todo. La iglesia llegó a tener 3,000 miembros y una sucursal de 3,000 miembros más. 6,000 miembros llegó a tener la iglesia Agua Viva. Hasta que ese pastor, que yo le mencionaba, se fugó con la esposa del pastor de música. Los pescaron porque habían dicho que se iban a una conferencia cristiana y en realidad se habían ido de vacaciones al Caribe, pagados con la ofrenda de la iglesia. Y los pescaron allá en el Caribe. Interesante, ¿no? Yo cuando escuché de esto, vinieron a hablar conmigo todos los pastores que yo les había dicho, ten cuidado con este, ten cuidado con este, ten cuidado con este. Y me dijeron, ¿pero cómo sabías tú? Yo les decía, no sé, por los zapatos de repente. No, pero ¿cómo te percatas de esas cosas? Yo les decía, escuchen, ¿no? O sea, tengan cuidado con estas personas que a la hora de predicar la palabra son superficiales, porque son medias huecas, ¿no? Pero sobre todo, lo que yo preguntaba a la gente es, quiero que me traigan personalmente, quiero verle la cara a todas las profetisas. Todas las que salían adelante a profetizar y ninguna se da cuenta que el pastor estaba con la mujer del otro. Se ponen a pensar en un culto. Porque después nos enteramos de toda la cochinada de este hombre, ¿no? Pero yo me pongo a pensar, ¿y dónde estaban las profetisas? Estaban adelante en el culto profetizando y el pastor estaba atrás adulterando. Y no se daban cuenta. Esas son buenas profetisas. ¿No es cierto? Y lo triste de todo esto es que toda esta corrupción, toda esta cochinada que produjo este hombre, terminó destruyendo la fe de muchísima gente. No solamente el pecado de este hombre destruyó a su familia, dejó a su mujer con 2 hijas y al otro pastor de música con 2 hijos. No solamente destruyeron 2 familias, destruyeron su iglesia, porque una iglesia de 6,000, hoy en día no tiene más de 200 personas, que son los recontrafieles que han quedado, 5,800 han desaparecido, No solamente destruyó la iglesia, sus familias, destruyó la vida y la fe de muchísima gente que iba a la iglesia sinceramente y de corazón. Y entonces, en algún momento, tú te pones a pensar y dices, el libertinaje sexual, cuando se mete dentro de la iglesia y cuando se mete en nuestras vidas, es uno de los factores de mayor daño y destrucción que puede haber. Y quizás por eso es que el diablo lo persigue.
Porque cuando nosotros permitimos que en esa área se distancie de la palabra de Dios, comenzamos a ver destrucción en la base de la sociedad, destrucción en la familia, destruyes la vida de tu cónyuge, destruyes la vida de tus hijos, destruyes la fe de mucha gente, destruyes tu iglesia. Tú puedes imaginar, tú dices, uy, una canita al aire fue. No me di cuenta. Cuando de repente ya estaba ya. ¿No? Me agarró de sorpresa la chica. Y entonces vas donde tu esposa y como tú no lo entiendes tan problemático, le dices, uy, ayer, oye, una cosa, ¿qué te pasó? No, regresando de la casa, del trabajo para acá, para la casa, veníamos manejando y no te imaginas lo que me pasa. ¿Qué te pasa? No, que me quedé por ahí con una chica, nos acostamos. ¿Cómo vas a reaccionar tú como esposa o como esposo? ¿Cómo reaccionarías tú si supieras que tu madre está haciendo eso? O que tu padre. ¿Notan ustedes que la vida sexual que se aleja de la palabra de Dios, lo único que produce es dolor y destrucción? Una de las cosas que más me impresiona a mí hoy en día es la proliferación del homosexualismo. Yo no tengo nada contra estos señoritos, ¿no? Pero a mí no me gustan, y menos la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy drástica, es muy radical. La palabra de Dios no habla del homosexualismo como una opción sexual. No, la palabra de Dios habla del homosexualismo en el mismo nivel de una corrupción sexual. La palabra de Dios habla del homosexualismo en el mismo nivel que la bisexualidad. La bisexualidad, o sea, el homosexual es el que se acuesta con personas de su propio sexo, el bisexual es el que dispara con 2 cañones, y también hay otro tipo de corrupción en la Biblia. La Biblia habla de la zoofilia, cuando se juntan animales. Todo esto dentro de la Biblia está catalogado, ¿saben cómo? Como abominación delante de los ojos de Dios. No dice, es una opción. No dice, pobrecitos, están pecando. La Biblia, cuando habla de pecado, es muy clara. No matarás, no mentirás, directo, ¿no? No levantarás falso testimonio, directo. No adulterarás, directo. Pero solo cuando habla de este tipo de cosas sexuales, dice que son abominación a los ojos de Dios. O sea, a veces me pongo a pensar, digo, todo pecado es pecado, ¿no? Pero para Dios hay pecado y hay abominación. Lo aborrece con toda su alma. Eso es lo que dice la Biblia sobre estas desviaciones sexuales. Sin embargo, si ustedes se meten a internet y ponen www.jesus.com, no .ch, no es Suiza, sino .com, donde se supone que debe ser la página cristiana más grande, www.jesus.com, los van a redirigir a una página de la Metropolitan Community Churches, ¿no? Es decir, ustedes entran a www.jesus.com y esto los redirige a una página porque ellos han comprado el derecho de este dominio, Metropolitan Community Churches, iglesias de la comunidad metropolitana, ¿no? Y es una iglesia donde entre sus panfletos, ustedes pueden adquirirlos, son gratis, por ejemplo, tienen la Biblia y el homosexualismo, tienen otro, homosexualismo no es pecado y no tiene por qué tener vergüenza. Otro, artículos bíblicos sobre relaciones del mismo sexo en la Biblia. Sodoma y Gomorra. Entonces tú dices, ¿hablan a favor o hablan en contra? Entonces comencé a investigar un poquito y me encuentro que la pastora se llama Cindy Love. Cindy Love. Miren su título. Homosexuality Expert.
Homosexuality expert. Y entonces esta pastora, que se divorció de su esposo, no sé cuándo, y que se casó con su nueva esposa, es lesbiana, se casó con su esposa, es una pastora de una iglesia. Esta es la iglesia de pastoras, esta es la iglesia de lesbianas y homosexuales de Estados Unidos, propietarios del dominio jesus.com. Toda esta corrupción, ni qué decirle de los anglicanos, ¿no?, que se están casando entre ellos. Los pastores anglicanos se están casando entre ellos, ¿no? O sea, la iglesia anglicana está a punto de dividirse justamente por toda esta corrupción. Hermanos, esto es gravísimo. Lo que está pasando en la iglesia, de todas estas infiltraciones, es que la iglesia está siendo destruida al corazón mismo por el diablo. Y ahora sí nos vamos a Apocalipsis para ver que Tiatira era justamente la iglesia en la que estaba pasando todo esto, ¿no? En Tiatira encontramos en el versículo 18 y 19, dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como de llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Qué bonita forma de presentarse ante una iglesia que estaba siendo infiltrada por este libertinaje sexual, ¿no? Jesucristo se presenta y utiliza como título el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Jesucristo está diciendo: el horno de fuego de Dios contra el pecado, del representante de la pureza de Dios, está acá. Esa es la forma en que Él se presenta. El que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. El horno purificador de Dios. El horno purificador de Dios. ¿Saben, hermanos, que nuestras obras van a pasar por fuego? Todo lo que estamos haciendo para el Señor va a ser probado. ¿Sabe usted eso? Si usted llega una vez a la presencia de Dios, el Señor le dice: oye, ¿qué hiciste? Y usted empieza a dar su lista. El Señor no se la va a aceptar así nomás. Señor, yo di 17 clases de escuela dominical, dirigí 4 cultos, canté 20 canciones, limpié 8 pisos, ¿no? Pero el Señor va a probar lo que estamos haciendo para Él. Dice la Biblia que no basta con hacer las cosas para Dios, sino que hay que hacerlas con el corazón correcto, porque las otras no le interesan. ¿Saben eso? Acabo de terminar de estudiar Crónicas, segunda de Crónicas. Y es interesante cuando Dios en varios pasajes le dice a la gente: ustedes me traen ofrenda, pero su corazón está lejos de mí. Y entonces Él dice: ¿para qué la traen? No la traigan, no sirve de nada lo que ustedes hagan si es que no lo hacen con el corazón correcto. Y la Biblia dice que nuestras obras van a pasar por fuego. ¿Sabías esto? Todo lo que haces para el Señor va a pasar por fuego. Dice la Biblia que hay que ofrendar con corazón alegre. Así que el día en que tú estás ofrendando con mal corazón, estás perdiendo plata. Ese día no debiste ofrendar, porque esa ofrenda no está llegando al corazón de Dios. El día en que tú sirves en la iglesia y lo haces de mala gana, no lo hagas. No sirve. No son puntos. Cuando llegues a la presencia de Dios, tú le digas: pero Señor, yo te serví en la iglesia. Y Él te va a decir: no, porque tus obras han pasado por fuego y se han quemado, hermano. No te queda nada. Interesante, porque la Biblia dice que Dios es fuego purificador. Seguimos en el versículo 19, cuando dice: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, servicio, paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Había gente buena en esta iglesia, ¿eh? No todos estaban manchaditos o todos estaban siendo seducidos, ¿no? Había gente buena. Y miren las características. La primera cosa es, ¿cuál es? Obras. ¿Ah? Lo que ellos hacían para el Señor, obras. Todo lo que tú haces para el Señor, obras. A eso le aumentaban, ¿qué? Amor. Porque no basta con hacer. 1 Corintios 13:3, ¿qué nos dice?
Si yo diera mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, ¿de qué va? De nada me sirve. Obras, amor. Al amor le aumentaron fe. ¿Qué significa eso? Que tú no lo estás haciendo en el terreno humano. Todo lo que estás haciendo, lo estás haciendo por amor y lo estás haciendo para el Señor. Todo lo que tú estás viviendo en la iglesia, lo estás haciendo como una ofrenda al Dios en el cual tú crees. A las obras hay que aumentarle amor, al amor hay que aumentarle fe. Luego viene el servicio. Yo no he venido para ser servido, sino para servir, ¿verdad? Yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y luego aumentamos la paciencia. Eso, ¿no? Soportándoos unos a otros, dice la Biblia. Paciencia, ese texto que les mencioné alguna vez, que lo tienen ustedes, ¿no? Ah, no, sí está. Unos con otros. Y les mencioné que era una palabra que se llama alelón, ¿no? Voy a prepararles un estudio sobre esto alguna vez, ¿no? Y dice alelón, son las relaciones interpersonales. Es la palabra griega que significa yo te doy, tú me das, yo hago, tú haces. Son relaciones bionívocas, recíprocas, que la Biblia dice, unos a otros, ¿no? Por eso dice la Biblia, amaos unos a otros. Esa palabra, unos a otros, es en griego una sola palabra, alelón, que significa yo estoy obligado a darte y tú estás obligado a darme. ¿Qué cosas? Una de ellas es amor. Y una de ellas es soportándoos unos a otros. La Biblia dice que hay que soportarnos unos a otros. Qué interesante, ¿eh? Piénselo. ¿Qué hermano en la iglesia usted tiene que soportar? Y cuando usted está soportándolo, usted está cumpliendo la palabra de Dios. Cuando usted está renegando y maldiciéndolo, no está cumpliendo la palabra de Dios. Hay que soportarlo, dice la Biblia. Y por último, en este texto, dice, obras, amor, fe, servicio, paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Y esto es el cristiano que cada vez va sirviendo más al Señor. Tus obras postreras son más que las primeras. No es un cristiano que va sirviendo menos, es un cristiano que va sirviendo más, ¿no? Les mencionaba que la iglesia siempre está dividida, recuerdan cuando les decía 10% hacen todo, 10% se oponen a todo y 80% miran cómo pasan las cosas. Eso es la estadística, ¿no? Lo interesante es que hay gente que en la medida que va entrando a la iglesia, cada vez va haciendo más. El amor de Dios te llena y tú quieres servir a Dios más. Y hay personas que pasa el tiempo y nunca sirven más. Hay que patearlos para que sirvan al Señor. Hay gente que nunca tiene tiempo. Nadie tiene tiempo. Yo tampoco tengo tiempo. Si se tratara de tiempo, nadie serviría al Señor. Lo hacemos por amor al Señor. Un amigo me dijo una vez, no se trata que tengamos tiempo o no. Se trata si tenemos ganas o no. ¿Verdad? Si tenemos ganas o no. Si tú estás una persona muy ocupada, y tú pasas por la calle y te encuentras con una chica 1,75 m, 90, 60, 90. ¿Ah? Se te acerca, ¿no? Hola, ¿qué tal? Entonces, ¿tú quién eres? Ay, ¿no te acuerdas de mí? Soy la Juana, ¿te acuerdas? Oye, ¿qué tal si nos encontramos hoy día para comer? Y entonces, te aseguro que consigues tiempo. Estás ocupadísimo, pero consigues tiempo, ¿no? Pero si te encuentras con alguien un poquito más desagradable, ¿no? No tienes tiempo. O sea, no se trata de tiempo, se trata de intención de servir al Señor. Así que había en la iglesia de Teatira gente buena. Pero ahora vamos a seguir leyendo. Dice en el versículo 20, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar
y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es posible que se esté refiriendo a la Jezabel del Antiguo Testamento. No se sabe exactamente si era una Jezabel de esa época, física, una mujer física en ese tiempo, o está haciendo referencia a la Jezabel del Antiguo Testamento. Esta mujer en el Antiguo Testamento era una profetisa de Baal, y ella motivaba a que el pueblo de Israel sirvieran a Baal, ¿no? Entonces, es posible que esa Jezabel coincida. Pero lo interesante es que la Jezabel de acá mezcla dos cosas. Dice que enseña a los siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La diosa Diana, diosa de la fertilidad en aquella época, tenía templos y sacerdotisas. Las sacerdotisas de Diana no eran otra cosa que prostitutas religiosas. Cuando tú subías al templo de Diana, tú llevabas una ofrenda en comida, en bienes, en corderos, en carneros, lo que fuese. Tú llevabas una ofrenda a Diana y las sacerdotisas de Diana, en recompensa a tu bondad, te satisfacían sexualmente. Entonces, lo que estaba pasando era que una religión que básicamente escondía un sistema de prostitución, ¿no? Entonces, miren lo que dice el versículo 20. Tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer que se dice profetiza, permites que enseñe y permites que seduzca. Y esta es la enseñanza básicamente para hoy. ¿Cuál es el problema con el libertinaje sexual cuando se mete dentro de la iglesia y cuando se mete dentro de nuestras vidas? Que primero lo soportamos, le permitimos, lo toleramos. Y entonces empieza el proceso de seducción. ¿Notan el texto? Toleras a esa mujer y luego permites que enseñe y por último seduzca a los hombres de la iglesia. La permisividad con el pecado termina siempre seduciéndote y atrapándote. La pregunta es, ¿hasta qué punto podemos jugar con el pecado? ¿Hasta qué punto podemos jugar con el pecado? ¿Cuánto es la línea? ¿Hasta dónde te sientes tan fuerte que no vas a caer? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Miren, vamos a leer un par de textos en Primera de Corintios. En Primera de Corintios 6, 18. Primera de Corintios 6, 18. Empecemos con el 17. El versículo 17, 1 Corintios 6, 17, dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Vamos a repetir la primera parte del versículo 18. ¿Qué te dice? Alguien dígalo en voz alta. ¿Ah? ¿No dice jugad? ¿Tolerad? No seas radical. Dice la Biblia, huyan, huyan. ¿Sabes qué es huir? ¿Alguna vez se ha puesto a pensar en lo que significa esa expresión? Te está diciendo que cuando se acerca la tentación, la fornicación, tú deberías salir despedido, corriendo. Pero a nosotros nos gusta jugar con el pecado. ¿Sí o no? ¿No? El otro día una amiga me dice: ay, Carlos, tuve que pedirle perdón al Señor. Le dije, ¿por qué? Ella es una mujer casada, con 2 hijos, ¿no? Buen corazón para las cosas de Dios, comprometida para las cosas de Dios. Y una amiga la llama y le dice: oye, vamos a encontrarnos en tal restaurante para tomar un café. Entonces ella le dice: ya, vamos.
Y el momento en que ella iba a salir, la amiga por teléfono le dice, sí, vamos al café ahí. ¿Te acuerdas el dueño de ese café que tú le gustabas? Entonces en ese momento ella me dice, me acordé. Y dije, uy, tengo que arreglarme. Y entonces el Espíritu Santo le dijo, ¿para qué? Eres una mujer casada con 2 hijos. ¿Para qué te vas a ir a arreglar justamente a visitar el restaurante donde ese hombre estaba interesado por ti? ¿Qué es eso? ¿Huir de la fornicación? No, ¿verdad? ¿Cuántas veces a todos nos gusta que nos halaguen? ¿Sí o no? A todos nos gusta que de vez en cuando nos halaguen. A nadie le gusta que todo el tiempo le estén diciendo, qué feo que estás, qué gordo que estás, ¿no es cierto? ¿No? A nadie, ¿ah? Pero a todo el mundo nos gusta que nos halaguen, de una u otra forma. Especialmente a las damas. A las mujeres les gusta que las halaguen. Ten cuidado cuando te halagan y estás tolerando que el pecado se empiece a meter en tu vida. Estaba yo en una iglesia acá en Ginebra, y entonces la esposa del pastor es una mujer muy guapa, ¿no? Es una mujer, una cubana. Entonces ella es muy desenvuelta y es una mujer muy atractiva, ¿no? Y a mí me invitaron a predicar. Entonces cuando yo llegué, me paré en la iglesia, ¿no? Entonces ella vino, me saludó, hola Carlitos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿No? Y había a mi costado uno de los líderes de la iglesia. Y entonces en el momento en que ella llega, este hermano pasa delante mío, la saluda, le dio un barrido así total, ¿no? Es una inspección espiritual. Y entonces agarra y le dice, hermana, pero qué guapa que está usted, ¿no? Me gustó la respuesta de ella. Lo miró y le dijo, sí, hermano, para mi esposo estoy así. Su cachetada ahí nomás. ¿Ah? ¿Sí o no? Hermanos, cuando nosotros toleramos el pecado comienza a meterse muy suavemente. Tú no te das cuenta. Cuando te das cuenta ya es demasiado tarde. ¿Alguna vez te has pensado, tú vas por la calle y tú crees que todas las personas que han cometido adulterio fuera o dentro de la iglesia es porque se subieron al tren y se le acercó un hombre y le dijo, usted me interesa, ¿podemos acostarnos? No, no es cierto, porque el proceso de pecado tiene un proceso, exactamente es la palabra, un proceso. Y para que ese proceso exista, tú tienes que tolerarlo. Si tú cierras la puerta de arranque, hay menos posibilidades de que caigas en las manos del diablo. Y de que arruines tu vida, y de que arruines a tu familia, y que arruines tu iglesia. La Biblia es clarísima en ese sentido. Y todos hemos jugado de una u otra forma con el pecado. ¿Quién no le interesa de vez en cuando hacer una jugadita de esas? ¿Ah? La Biblia dice acá que toleramos. Y cuando toleramos, permitimos. Y eso comienza ese proceso. Vamos a leerlo, en Santiago nos lo describen. Santiago capítulo 1, versículo 14 al 15. Santiago capítulo 1, versículo 14 al 15. Dice Santiago 1, versículo 14 al 15, ¿lo tienen a la mano? Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Notan ustedes cómo empieza el proceso? Dice, ninguno dice que sea tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido.
O sea, ¿qué es lo que te atrae? Es tu concupiscencia lo que te atrae. Es tu interés lo que te atrae. ¿Sabes por qué? Acuérdate que Jesucristo estuvo 40 días en el desierto. Y la Biblia dice, y cuando Jesucristo tuvo hambre, el diablo se apareció y le ofreció pan. La tentación no te va a venir cuando esté todo bien. El diablo te ofrece pan cuando tienes hambre. El diablo te ofrece el pan cuando tienes hambre. ¿Cómo estás en tu relación con tu esposa? ¿Cómo estás en tu relación con tu esposo? Si la relación no está bien, no está caminando como tú esperas, si ahora te has dado cuenta que te casaste con la persona equivocada, si ahora te das cuenta, qué pena, Señor, no me di cuenta, qué bruto fui, qué bruta fui, me casé con la persona equivocada, por Dios, ¿qué hago, Señor? ¿La ahorco? ¿Cómo es? Escúchame, en ese momento aparecerá la bella durmiente. Esa con la que tú debiste casarte. Esa que es justamente la que tú necesitas. No como la bruja que está a tu costado, ¿no es cierto? Sino ese sueño, porque has descubierto el amor de tu vida. Estaba leyendo el otro día de este actor, ¿cómo se llama el actor que empezó de chiquitito? Que tiene la cara redonda, Mickey Rooney, ¿no? Estaba viendo un especial de su vida. ¿Sabían ustedes que Mickey Rooney se casó 8 veces? Cada vez descubrió siempre a la mujer de sus sueños. ¿Sí o no? Encontró a la mujer de sus sueños, se casó y se dio cuenta que no era, se divorció. La volvió a encontrar, se casó, se divorció. 8 veces. ¿Por qué? Porque no se trata de si es la persona correcta o no, se trata de la concupiscencia en tu corazón. Y la Biblia entonces empieza diciendo que justamente en el momento en que tu concupiscencia comienza a trabajar dentro de tus hormonas, ahí es cuando el diablo aparece con la oferta. ¿Y qué tienes que hacer en ese instante? Tienes 2 caminos. O toleras el pecado y entonces empiezas el proceso de la concupiscencia después que ha concebido, da luz el pecado y el pecado siendo consumado da luz la muerte. O sea, el proceso de corrupción, o simplemente en lugar de soportarlo y tolerarlo, en lugar de eso decides huir inmediatamente. Cerrar la puerta inmediatamente. Porque esa es la enseñanza bíblica. Si toleramos que se infiltre el libertinaje sexual en la iglesia o en mi vida, entonces comenzamos un proceso de caída. Y a veces uno ni cuenta se da. Y le puedes poner 50.000 excusas. Y puedes decir, sí, pues, pero es que así en mi casa, mi esposa no me quiere, y lo que quieras. Pero hasta que te das cuenta cuánto daño le has hecho a tu propia vida y comienzas a decir, voy a empezar a huir de esas cosas y comienzas a alejarte de esas cosas, el Señor no va a poder obrar en ti. Vamos a seguir leyendo en Apocalipsis. En el versículo 21 dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y esta es la bendita paciencia de Dios. Qué bendita paciencia de Dios, la que Dios no ha ejecutado conmigo su juicio, sino que ha tenido conmigo paciencia. Todos los seres humanos hemos cometido tantas fallas con el Señor, ¿verdad? ¿Cuántas veces le hemos insultado y hemos vuelto a cometer los mismos errores de siempre? El otro día estaba orando a Dios y yo le decía, Señor, qué bruto he sido tantas veces en mi vida. Qué bestia. ¿Cuántas veces te he insultado de lo mismo? Qué necio. Y cuando estaba preparando esta prédica,
el Señor me decía, y tuve paciencia contigo, y tuve paciencia. Y paciencia para arrepentirse, es decir, para salir de esa situación, para cambiar de destino, arrepentimiento, cambiar 180 grados de rumbo. No es para mantenerte en esa situación, sino para cambiar de rumbo, ¿no? Pero dice que no, la gente de acá de la iglesia de Tiatira no quiere arrepentirse de su pecado. Les ha dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse de su pecado. Hasta que Dios dice, basta. Ahora viene la disciplina. Si todavía no te ha caído la disciplina de Dios y tú sabes que estás andando mal con el Señor, es porque Dios está teniendo paciencia. ¿Sabes eso? Dios está teniendo paciencia contigo. Dios está dando 50,000 disculpas a los demás. Cuando los ángeles se acercan y dicen, Señor, pero y Pedro, míralo Pedro, Señor, fíjate lo que está haciendo. Y Dios, toma paciencia, espérate. Pero no, y el diablo atrás, seguro, atrás. ¿No? Castígalo, mira, está pecando, castígalo. Y Dios, no, voy a tener paciencia, porque él puede arrepentirse. Pero si llega el momento en que Dios dice, ya basta, la mano de Dios puede ser muy dura, hermanos. En el versículo 22 dice, he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Hay tres cosas que se mencionan acá como parte de la disciplina de Dios. La arrojaré en cama, eso es enfermedad. Luego dice, la meteré en gran tribulación, pruebas. Y por último, en el versículo 23, heriré a sus hijos de muerte. Hermano, tema a Dios. Tema a Dios. La Biblia habla de que hay que tener temor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es misericordia y es amor y es gracia, pero cuando Dios pone la mano, puede ponerla con enfermedad, con tribulación y hasta con muerte. Por eso es que cuando pensamos en eso, decimos, uy, caramba, mejor no juego con Dios. Y esa actitud, yo no voy a jugar con Dios, se llama temor a Dios. ¿Conocen? Les contaba yo de un amigo mío, Jaime Cochoy. Llegó a casa, llegó a Lima, su abuelo llegó a Lima de China, y el abuelo se apellidaba Ku, y se llamaba Choi. Cuando llegó a la aduana en el Perú, le dijeron, nombre, y dijo, Ku Choi. Entonces escribieron, Ku Choi. Y ya, es el apellido, el nombre, y él decía, no, nombre Ku Choi. Y al final le cambiaron el nombre. O sea, ya no dejó de llamarse Ku Choi para convertirse en apellido, Ku Choi, ¿no? Él era un miembro de mi iglesia. Era simpaticón el chino, ¿no? Peponcito, muchacho atlético, ¿no? Y yo me acuerdo cuando llegaba a la iglesia y las chicas cómo lo seguían atrás del chino, ¿no? El chino, le decíamos el chino porque era rajadito, ¿no? Pero con el ojo medio redondo, así que la gente atrás del chino, ¿no? Y entonces era profesor de escuela dominical. Mira, profesor de la escuela dominical. Dirigía el grupo de jóvenes, líderes. Nos íbamos de campamento y él era uno de los consejeros, mira, qué bonito, ¿verdad? Lindo. El trabajo que hacía el chino Cochoy era muy buen trabajo. Yo recuerdo haberlo invitado conmigo, me lo llevé de viaje a Pucallpa, a una iglesia en la selva me invitaron. Chino, primera vez que entraba a la selva. Chino no conociendo selva. Así que entrando en selva por primera vez. Así que me agarro al chino y entonces la hija del misionero, una gringa alta, ¿no? El chino se enamora de la gringa. Se enamoró de la gringa. Así que nos subimos al bote, al peque-peque, es un bote de como de 10 metros de largo, con un motor que suena peque-peque-peque-peque-peque-peque. Y le dicen peque-peque.
pero para mover tremendo bote, tú sabes la fuerza que hay que tener, ¿no? Entonces estamos adentro del lago y la chica esta, la hija del misionero, nos llama porque tenía que irse al colegio y el chino me dice, yo manejo para que ella vea, para que ella vea. A ver, pues maneja, ¿no? Casi se hernia el chino. No, el bote se le iba, ¿no? Pues, cuando llegamos a la orilla, ella se bajó toda linda. Ay, ahorita regreso, ¿no? Se subió, se paró y con una mano se fue manejando, ¿no? Luego me acuerdo que el chinito, nos fuimos al lago, adentro. Entonces él agarra y me dice, Carlos, no hay nadie. Le digo, estamos en plena selva, hermano. Oye, me voy a bañar, pues, porque no había llevado ropa de baño, entonces iba a bañar Calato. Entonces yo le digo, oye, no te vayas a bañar Calato, no, porque aquí hay cosas que se meten por cualquier parte. No, acá no pasa nada. Entonces el chino me dice, pero acá no hay peligro, ¿no? No hay peligro. Y se mete el chino a nadar. Y el chino me dice, oye, siento como que me están así como dando besitos en la pierna. Y le digo, claro, pues estás en la selva, son pirañas. Y el chino desde el agua, ¿no? ¡Qué gracioso eres tú!, ¿no? Le digo, chino, son pirañas, sino que como no hay sangre, no muerden. Carlos, ¿me estás mintiendo? Dime, delante del Señor, ¿me estás mintiendo? Le dije, no te estoy mintiendo, son pirañas de verdad. Y el chino, sácame de acá. Y le decía, no, ahora te bañas. No. Un gran amigo. Hasta que pasó algo en su vida. Este muchacho que trabajaba conmigo y que nos apoyaba en el Ministerio de Jóvenes, que iba a la iglesia, que era profesor de escuela dominical, decidió hablar con su tío, el dueño de la mayor cadena de supermercados del Perú, las tiendas Wong, como hablar con el dueño de Migros. El dueño de Migros le dijo, no seas tonto, si tú eres mi sobrino, tú me vas a vender cualquier cosa, le dijo. Tú me vas a vender. Y el chino le dijo, ¿pero qué te voy a vender si yo no produzco nada? No importa, escoge lo que quieras. Entonces el chino agarró y dijo, embutidos. Bueno, embutidos será. El dueño de Wong llamó a todos los distribuidores de embutidos y les dijo, ya no les compro más embutidos. A partir de ahora solamente le compro embutidos a Jaime Cochoy. Y todo el mundo, ¿quién es Jaime Cochoy? Es el único distribuidor de embutidos al que yo le voy a comprar. Y entonces todas las fábricas de embutidos de Lima, a localizarlo a Jaime Cochoy. Y entonces, señor Jaime Cochoy, sí, soy yo. Señor, usted es el único que le va a vender embutidos a Wong. Es correcto. ¿Usted puede vender nuestros embutidos? Sí, claro. ¿Con qué comisión? Le damos el 10% de la venta. Perfecto. Y de esa manera, el dueño de Wong lo hizo millonario al chino. Porque el producto que Wong compraba siempre tenía un distribuidor en medio. Y lo que hizo Wong fue quitar a todos los distribuidores y colocar a su sobrino. Y entonces el 10% que pasaba de mano a mano entre el productor y la tienda, se le llevaba el chino. Y el chino comenzó a tener mucho dinero y se comenzó a alejar del Señor. Y cada vez se alejaba más. Y entonces apareció con su nuevo Peugeot y aparecía con sus novias, con sus amigas, con nuevas chicas que conocía, y se fue alejando, y se fue alejando, y se fue alejando. Y cada vez la fe del chino se fue aplastando. Recuerdo que lo invitamos a mi casa a comer, y le dije, chino, ya párala, hermano, ya párala. Si tú toleras, si tú permites esto, el Señor puede poner la mano dura. Un día me llama y me dice, Carlos, el Señor me está poniendo sobre aviso. ¿Qué pasó? Iba con mi moto por la calle, la avenida La Marina, cuando de repente, no sé cómo, se me resbaló la moto, me caí y un microbús ha pasado a 2 centímetros de mi cabeza. Creo que el Señor me está llamando la atención. Yo le dije, chino, Dios te está llamando al arrepentimiento. Chino, por favor, reacciona, chino. Un amigo mío, pastor Arturo Holguín, Cucho, se encontró con el chino y le dijo, ellos eran amigos desde chiquititos, ellos se habían criado en el mismo barrio, frente a frente.
eran amigos de la infancia, entonces tenían la confianza. Y entonces Cucho le dice al chino, chino, párala, hermano, párala, ya deja eso. No puede ser que te alejes del Señor y que estés metido con tanta mujer, porque si eres hijo de Dios, el Señor puede llamarte a su presencia. Y el chino voltea y le dice que me llame. Al mes lo mataron. Unas chicas lo sedujeron en la calle, le metieron pastillas en la bebida, se fueron a un departamento, entraron los novios de las chicas y lo descuartizaron en 16 partes. Nos avisaron, dijeron el chino ha desaparecido, comenzamos a orar y todo el mundo comenzamos a llamar a nuestros contactos para ver si alguien localizaba el auto del chino y encontraron a los asesinos, ¿no? Se habían llevado el auto del chino y con las tarjetas de crédito estaban comprando y solamente se pudo recuperar de él una pierna y un brazo. Cuando la Biblia dice, hermano, que si para sacarte de tu error Dios tiene que darte una enfermedad, ¿sabes qué te la va a dar? De repente Dios te va a meter en pruebas. Pero si eres tan terco como esta gente de Tiatira, que no quería arrepentirse, a veces Dios va a decir, yo no quiero que sigas pecando. ¿Me entendió? Entonces Dios dice, yo no quiero que sigas pecando, entiende, te estás embarrando cada vez más, mejor te saco. Por eso es que la Biblia dice que cuando la disciplina de Dios viene, puede ser por enfermedad, puede ser por pruebas, por tribulaciones, o puede ser inclusive con pedirte la vida. Y como no sabemos cuándo, de repente Dios se levanta un día y dice, Señor, prepare maletas porque hoy día pasa aduana. Y tú ni cuenta. El texto sigue, vamos a leer el versículo 23, que nos dice, todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Dios sabe lo que está pasando en tu vida. No tienes que contárselo. Él sabe lo que está pasando en tu corazón, en tu vida, lo que sientes, lo que piensas, las dudas que tienes, las mentiras que ocultas, ¿no? También las sabe. Y a veces nosotros somos tan necios que imaginamos que podemos de Dios ocultarnos. Te esconderás de tu marido si quieres. Puede ser que tu marido sea medio lorna y no se dé cuenta. Lorna es un pez en Lima que es muy sonso. Y entonces en el Perú cuando decimos es una expresión muy limeña, ¿no? Este es un lorna, porque cualquiera lo pesca. O sea, metes el anzuelo y el pescado, ¿no? Entonces es un dicho muy popular que dicen, este es un lorna, este es un sonso. Entonces de repente tu marido es lorna y no se da cuenta. O de repente eres demasiado hábil y crees que tu mujer no se da cuenta. Gran engaño, porque las mujeres se las saben todas, ¿no? Y entonces, de repente piensas que ni tus hijos se han dado cuenta. O de repente piensas que tus padres no se han dado cuenta. Pero sabes, Dios lo sabe. Y el que escudriña los corazones y los pensamientos, lo sabe. La Biblia dice en el versículo 24, a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Qué bonito, ¿no? ¿Sabes cómo le llama a Dios a todo este libertinaje sexual que se está metiendo en las iglesias y que se está metiendo en muchas vidas de los cristianos? Profundidades de Satanás, le dice. O sea, cuando un creyente en la iglesia está en adulterio, profundidades de Satanás. Cuando permitimos que toda esta enseñanza del mundo se meta en las cosas de Dios, y ahí tenemos el pastor casándose con otro pastor y la lesbiana como pastor, toda esa porquería, todo eso, profundidades de Satanás. Y todo empieza tolerando el pecado en lugar de huyendo del pecado. Y dice acá,
Versículo 25, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Muy bien. Y con esto vamos a ir terminando la prédica de hoy. Lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Qué bonita expresión esta, le daré la estrella de la mañana. ¿Sabes qué cosa es? Dice Apocalipsis en el capítulo 22, versículo 16, Jesucristo le dice a la gente, yo soy la estrella de la mañana. El premio que recibirás tú si honras a Dios es el mismo Jesucristo. Pero acá lo que dice el versículo 25, lo que tenéis, retenedlo. Lo que tenéis, retenedlo. Hay otro texto bíblico que dice, el que cree estar firme, ¿ah? El que cree estar firme, mire que no caiga. Cuando uno se para, pensamos que somos de hierro. Mucha gente piensa que nosotros los pastores somos de hierro, somos de fierro, ¿no? Hay cosas que no pueden pasar por la mente humana. Por ejemplo, que un pastor comete un pecado. Hay gente que no lo puede imaginar. ¿El pastor? No, eso es imposible. Los pastores son cuasi santos, ¿no? No, todos los seres humanos, todos, incluyendo los pastores, los líderes, los que tocan música, los que dirigen, todos somos de carne y hueso. Y cada uno tiene que tener cuidado. El que cree estar firme, mire que no caiga. ¿Cómo? Un texto. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. El último texto de hoy. Efesios capítulo 6, versículo 13 al 18. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. El que cree estar firme, mire que no caiga. ¿Y qué hay que hacer para estar firme entonces? Para que el diablo no se meta y te comience a seducir, tomad toda la armadura de Dios. Versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Si usted quiere estar firme, hable verdad. Viva la verdad. No engañe, no mienta, no esconda, no oculte, hable verdad. Vestidos con la coraza de justicia. Haga justicia. Versículo 15, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Versículo 16, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Versículo 17, tomad el yelmo de la salvación, que es la espada del Espíritu, la palabra de Dios, ¿no? Que es la palabra. Versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mencionamos rápidamente algunas cosas, ¿verdad? Palabra de Dios, oración, hablar verdad, vivir en justicia. Es simple. Si usted quiere estar firme y no caer, no descuide la palabra de Dios. No descuide el tiempo de oración diario. No descuide vivir en verdad y en justicia. Porque cuando empiece a descuidarlo, empezó a caer. Cuando empiece a descuidarlo, empezó a caer. Y cuando empiece a caer, el diablo tendrá ventaja. Así que, ¿qué vamos a hacer cuando el libertinaje sexual se quiera meter en mi vida? ¿Tolerarlo? Huir lo antes posible. Señor, te bendecimos por esta mañana. Gracias por el ejemplo de Tiatira. Gracias por esta iglesia. Gracias porque nos abres los ojos. Cuántos errores cometemos en la vida, cuántas veces nos ponemos a jugar con el pecado
realmente lo hacemos a veces inconscientemente y caemos como tontos. Y tú, Padre, tienes que llamarnos la atención para despertar en nosotros este sentir, huir de esa situación, cerrar toda la puerta al diablo y empezar a vivir en santidad, en oración, basados en tu palabra, buscándote, para estar firmes, oh Dios, firmes y no caer. Te pedimos, oh Padre, por las iglesias que hoy en día están siendo atacadas por este libertinaje, tantas iglesias donde se permite el amor libre, tantas iglesias donde inclusive los líderes pueden estar pecando entre ellos. Padre, cuántas iglesias que han deformado el Evangelio y están permitiendo todas estas degeneraciones. Permite que nuestra iglesia se mantenga, oh Dios, en tus caminos y honremos tu palabra. Danos la humildad para hacerlo. Gracias, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.